Buenos días, muchísimas gracias. Gracias, Germán. Menos mal Gonzalo no fue el que me presentó, porque lo de atleta, bueno, gracias. Bueno, muchos de ustedes ya me conocen, con algunos tuve la oportunidad de compartir ayer el taller de indagación en matemáticas y veo muchas caras conocidas porque varios han estado en formación conmigo durante el programa del proceso de pequeños científicos y toda esta experiencia en indagación que venimos haciendo ya desde el año 2005, desde la universidad. Entonces, bueno, gracias nuevamente por estar acá. A veces no resulta muy bueno ser el último conferencista en jornadas de este tipo porque ya estamos un poco cansados, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más amena y más agradable para todos, ya que pues llevan un día y medio de actividades acá. Como les decía Germán, y como han venido trabajando durante esta experiencia y durante los talleres y las conferencias, quiero hablarles un poco de lo que es la enseñanza de las ciencias vía indagación y puntualmente de lo que es la metodología. Los que han estado en las capacitaciones y los que estuvieron en el taller el día de ayer tuvieron la oportunidad de vivenciar una clase de indagación como tal, con todos los momentos y los componentes que tiene. Hoy nos vamos a centrar en eso para los que no han tenido esta experiencia y para los que desconocen un poco del tema. Quiero hablar de lo que es el concepto como tal y de las diferentes vivencias que tenemos en cada una de las clases que experimentamos. Bueno, ¿qué es indagación y en qué consiste un proceso de indagación guiada? La indagación es un proceso activo, es un proceso donde buscamos que los estudiantes, mediante la discusión de diferentes preguntas y de preguntas guías que vamos elaborando y que vamos haciendo y que la destreza nos conduce a elaborar cada vez mejores preguntas o preguntas acertadas para los muchachos, para los niños, para los adolescentes, y que partiendo de esas preguntas podamos precisamente sacar otras que nos van conduciendo a lo que queremos llegar, y es a empezar nosotros como docentes a facilitar la construcción de los conceptos mediante este proceso. Entonces buscamos preguntas guías que nos lleven a resolver problemas que faciliten precisamente el aprendizaje de los conceptos. Cuando nosotros iniciamos con la metodología de indagación mediante el programa puntualmente de pequeños científicos, empezamos aplicando esta metodología puntualmente a las clases de ciencias, a lo que eran las ciencias naturales, la biología, la física y la química. Pero con el paso del tiempo y en todos estos años nos hemos dado cuenta de lo interesante que resulta y lo oportuno que es aplicar la metodología también en las otras áreas del conocimiento, y lo hemos venido haciendo con mucho éxito. Ya se empezó a incursionar en las matemáticas, y bueno, como lo experimentábamos ayer y como muchas otras experiencias que muchos de ustedes conocerán mejor que yo, hay ejemplos como muy claros de indagación ya en matemáticas, y se empieza a abordar este tema con mayor puntualidad. Entonces, el aprendizaje por indagación comienza cuando se le presentan a los estudiantes precisamente estas preguntas de las que les hablo, preguntas guías que van a ser contestadas, problemas que van a ser resueltos, observaciones que van a ser explicadas mediante las experiencias que se hacen en las clases de acuerdo a los temas que se van a desarrollar. Bueno, la metodología de indagación, el docente es un facilitador, el docente organiza las actividades y va guiando en ese proceso de construir los conceptos como tal, y las actividades les permiten a los estudiantes desarrollar competencias como la construcción de modelos, representaciones, habilidades de pensamiento científico, vivir experiencias significativas, desarrollar su creatividad.
Nosotros, o sea, considero que hay dos pilares como muy puntuales de este tipo de trabajo y son, uno, el aprendizaje cooperativo y el otro es la importancia o la relevancia que toma el registro escrito. En esto soy muy enfática y lo vamos a tratar acá, porque si bien el trabajo individual es muy importante, o sea, valoramos mucho y los que han vivenciado este tipo de prácticas se han dado cuenta de todas las competencias que se empiezan a desarrollar en un trabajo cooperativo, además de la importancia también del trabajo cooperativo en la comunidad. En un caso puntual, cuando trabajamos con los niños y cuando tenemos estas experiencias con niños, nosotros hacemos indagación desde preescolar y con los niños es muy difícil, a ellos les cuesta mucho el trabajo en equipo, sobre todo los más pequeños, o sea, los que son docentes de acá, quienes trabajan con niños pequeños, primaria, primerito, segundo, bueno, ustedes mejor que yo lo saben. O sea, trabajar en grupo para los niños es muy complicado, es solo yo, o sea, yo cojo las cosas, yo tomo los materiales. Entonces, con este tipo de trabajo se refuerza mucho. Por otro lado, hay a veces estudiantes que les cuesta mucho hablar en grupo, les cuesta mucho expresar sus ideas, argumentar, plantear su punto de vista, pero cuando están en esa interacción en el grupo con sus compañeros, lo hacen de una manera más natural. Entonces, es otra de las fortalezas que hemos observado de este tipo de trabajos y del trabajo cooperativo que se hace mediante indagación. O sea, esos niños que son un poco más tímidos, que son un poco más callados, empiezan a interactuar y empiezan a plantear sus puntos de vista. Bueno, acá vemos unas clases de ciencias. Voy a mostrar varias fotografías a lo largo de la presentación, donde van a aparecer algunos de los que están acá, que ya los vi por ahí. Esto es una clase de ciencias de niños de segundo grado de un colegio. En ese momento están en la parte de la experimentación. Acá se observa, les han entregado el material para empezar a trabajar y están pues con sus cuadernos para plantear el registro escrito y seguro, en ese momento ya habían recibido las instrucciones del trabajo a desarrollar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la propuesta? Llevar a los estudiantes a reflexionar sobre los conocimientos previos, confrontarlos, argumentar, plantear hipótesis, construir a partir no solo de las experiencias individuales, sino de las experiencias colectivas, de lo que hacen ahí. Una clase de indagación pasa por varios momentos. O sea, tenemos como unos momentos muy bien planeados y muy bien organizados que nos llevan precisamente a tener el éxito que queremos en una clase de este tipo. Nosotros arrancamos planteando unas preguntas con algo que nosotros llamamos las predicciones, que es sencillamente la parte de ver los conocimientos previos, o sea, qué sabemos, y ahí es donde viene la formulación de preguntas, o sea, cómo puedo hacer, cómo elaboro una buena pregunta para hacer una clase de indagación que me lleve a lograr los objetivos que me he planteado. Yo no me voy a detener en este espacio al tema de cómo formular una buena pregunta. En la literatura hay información muy interesante en el portal de Eduteca. Ustedes tienen un documento excelente precisamente sobre la formulación de preguntas. Nosotros también tenemos acá desde la universidad el doctor Hipólito González, en paz descanse, ha hecho una investigación, hizo una investigación también muy interesante sobre la formulación de preguntas, entonces no nos vamos a detener, pero la elaboración de una buena pregunta es fundamental para el proceso. Ahorita damos como unos punticos que quiero mencionar acerca de eso. Y tiene mucha relevancia, y quiero resaltar también esta parte, el conocimiento vivencial que aproxime a la realidad. Yo creo que todos los que hemos estado acá, o me atrevería a decir que la mayoría de los docentes que estamos acá, hemos podido vivenciar la diferencia que hay cuando yo llevo a los estudiantes a hacer un trabajo
más práctico que tenerlos en la clase haciendo una clase un poco más magistral. El aprendizaje es diferente, la motivación misma es diferente, o sea, hay una emoción, hay una motivación y hay una aproximación a la realidad, o sea, definitivamente eso es lo que toca y eso llena y eso hace que mientras haya una motivación se va a desarrollar de una manera más clara y se va a desarrollar de una manera más fluida la clase. Entonces la relevancia del conocimiento, el aprendizaje vivencial es muy importante. Acá vemos niños de un colegio también haciendo su práctica, trabajando en grupo. Nosotros cuando trabajamos en grupo, acá han visto grupos de 4, tenemos unos roles para trabajar en cada grupo, o sea, el que los niños asuman roles es una propuesta también que dentro de este tipo de clases les permite adquirir o desarrollar otro tipo de competencias. Entonces, asumimos unos roles, que uno es el director, otro que es el que se encarga de controlar como que todo esté funcionando bien en el grupo, otro es el secretario y vocero, otro se encarga de manejar el tiempo. Entonces, por esto es que siempre vemos como este tipo de trabajos y en las fotografías observamos como este tipo de espacio. Acá están trabajando sobre un tema de circuitos, ahí vemos los materiales y también se encuentran estos niños en la parte experimental, ya habían recibido sus instrucciones. Quiero hablar de esto antes de empezar a hablar de una manera un poco más específica sobre cómo organizar una clase de este tipo. Y quiero que entendamos que nosotros como docentes, aun cuando debemos tener las ideas centrales de nuestro discurso muy claras y nuestros objetivos muy claros con respecto a la clase que vamos a desarrollar, debemos entender también que existen diferentes formas de ver las cosas y de expresarlas. ¿Por qué? Porque quiero hacer énfasis en este punto y me detengo acá, porque la comprensión, hay muchas dificultades con la comprensión de un texto. En el taller que hicimos ayer con los docentes de matemáticas lo experimentamos. Y existen diferentes maneras de ver las cosas. Y nosotros tenemos que estar abiertos a esa situación, pero tener nuestra idea central clara para poder conducir esas diferentes maneras de ver las cosas que tienen los muchachos. Y esas diferentes maneras que se pueden dar de ver o de entender en un momento en que leamos un texto o en que nos enfrentemos a una instrucción que ha sido dada. O sea, a veces damos una instrucción y alguien la puede comprender de una manera y alguien la puede comprender de otra, y no quiere decir pues que yo haya dado mal la instrucción. Entonces tenemos que estar atentos a eso y tenemos que estar abiertos a que existen diferentes formas de ver y expresar las cosas. Por ejemplo, ¿qué es un beso? O sea, piense cada uno ahí en este momento, sin decirlo, piense cada uno qué es un beso. O sea, sí, pensarlo. No me lo digan todavía. Cada uno. ¿Quién quiere decirme qué es un beso? Por acá una demostración de cariño, ya afecto, cariñosa. Por acá algo un poco más biológico, un intercambio de saliva. De pronto hay alguien por allá. Un gesto que se hace con los labios, una definición un poco más de diccionario. Una expresión de cariño o amor. Alguien, yo traje unas acá.
Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria, hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, besos enigmáticos, sinceros, besos que se dan solo las almas, besos por prohibidos verdaderos. Para Gabriela Mistral esa es la definición de un beso. De pronto acá alguien un poco más poético pudo haber pensado también algo de ese tipo. Pero también tenemos esto. Un beso es el acto de presionar los labios contra la superficie de un objeto. De pronto acá la persona que nos dijo la definición más de diccionario como una expresión social de afecto, de respeto, de amor. Hacia el año 1000 a.C. en la India el beso era una señal de amor. Pero, por ejemplo, en la cultura babilónica se menciona el beso como una práctica de súplica y arrepentimiento. Entonces, vamos a lo que les decía inicialmente, hay diferentes formas de ver las cosas. ¿Se acuerdan de esto? O sea, generó polémica, en su momento generó mucha polémica y de pronto para algunos, quizás de los que están en este auditorio, normal, tranquilo, pero para otras personas les puede generar ciertas cosas, no lo comparten, este beso. Alguien puede decir, pero esa mamá, ¿cómo se le ocurre dejar a esa niña que un perro le dé un beso? Y hay otros que pueden decir, no, qué belleza, o sea, una foto tiernísima, los animales. Que en Rusia, o sea, se saludan, o sea, el beso es algo normal entre los hombres, quizás para otras culturas no. Entonces, bueno, quería mostrar esta parte y que tuviésemos realmente claro, porque antes de nosotros empezar a hacer una actividad con los muchachos, tenemos que tener en la mente cosas como muy claras nosotros. Porque con los niños y con los adolescentes uno se enfrenta a todo tipo de cosas. Y nosotros como docentes también tenemos que ir a la par o como en ese proceso evolutivo en que van ellos. Ayer en el taller discutíamos un poco y hablábamos un poco en algún momento sobre esto. Los decimos y vivimos diciendo que no, es que los muchachos de ahora son diferentes, es que vienen una frase que se usa mucho y que está muy de moda, es que vienen con otro chip, no, es que salen con unas cosas, sí, o sea, y si es así, pues nos toca acomodarnos y nos toca estructurar nuestras cosas de la manera como va cambiando el sistema. Entonces, cuando yo estoy organizando la clase, ¿qué debo tener claro? Antes de llegar y pararme frente a los muchachos y frente al escenario en que vaya a desarrollar mi clase, bueno, ¿qué quiero que los estudiantes aprendan? O sea, realmente, ¿qué es lo que yo quiero? Una cosa son los objetivos que yo me planteo dentro de la clase con respecto a los conceptos como tal, y otra es realmente yo qué quiero que esos muchachos que les quede de esos conceptos a los que voy a llegar. Y eso lo tengo que tener claro yo. ¿Cuáles son las ideas centrales? Eso me obliga a hacer una reflexión muy profunda de lo que es el tema en que me voy a enfocar, el tema en particular. Cómo debe ser el ambiente de aprendizaje para que ellos aprendan es importantísimo. Y uno no necesita tener el laboratorio de la NASA para hacer una buena clase. O sea, yo puedo generar un muy buen ambiente de aprendizaje con elementos sencillos, con unas preguntas apropiadas, con unas buenas herramientas de aprendizaje y lo podemos realmente hacer, pero el ambiente de aprendizaje es fundamental. Quiero que aprendan algo más de los aprendizajes propios de la disciplina, o sea, aparte de esas cosas que necesito o a las que quiero llegar conceptualmente,
¿hay algo más? Siempre. O sea, siempre porque además de unos conceptos muy puntuales, estamos formando personas, o sea, personas como tal, en toda la integridad del ser. Entonces, ¿qué además de los aprendizajes propios de la disciplina quiero que tengan los muchachos? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo yo voy a garantizar realmente que eso está sucediendo y que eso va a suceder? Estas preguntas me las hago yo, o sea, me las tengo que hacer yo, o sea, en la tranquilidad de mi ser antes de enfrentarme al proceso como tal. Y el énfasis debe estar en el aprendizaje como tal. Esta es una foto interesante, pues no los ambientes de aprendizaje, pues no todos tienen que ser así, el colegio campestre, pero es un ambiente tranquilo, o sea, quería mostrarlo porque las niñas están organizadas en sus mesas de trabajo, bueno, es un grupo pequeño, eso facilita un poco las cosas, no siempre los grupos son tan pequeños, pero con grupos grandes uno puede lograr también ambientes de aprendizaje apropiados y para lograr los objetivos que se esperan. El establecer unos acuerdos, bueno, esto es una clase con niños más pequeños, pero el establecer como los acuerdos, las normas con los niños, con los adolescentes, o sea, es muy importante que eso también esté claro, hacen parte dentro del ambiente de aprendizaje. Acá observamos una experiencia, o sea, niños pequeños haciendo un trabajo cooperativo. Y venimos a la parte de la formulación de las preguntas, estamos en esta parte de las predicciones. ¿Cómo deben ser las preguntas? Esto es algo de lo que les decía ahora, no me voy a detener en cómo formularlas, esto es algo general, pero traté de extraer como lo más relevante para la formulación de una buena pregunta, despertar interés y curiosidad, o sea, evidentemente. Que promuevan discusiones. Ahora hablamos un poco del tipo de preguntas que permitan promover la indagación como tal, o sea, que yo parta de una pregunta y a partir de esa pregunta ellos me den una respuesta que me ayuda a mí a generar otra pregunta y de ese momento, y a partir de ese momento formar como el hilo conductor que me va a permitir llegar a lo que quiero, promover la generación de hipótesis. Deben ser relevantes para la cotidianidad del estudiante. O sea, tenemos que aproximarnos, lo que les decía ahorita, como del aprendizaje vivencial. Siempre tratamos como de extraer ejemplos de la vida real, o sea, de cosas que el estudiante tenga cerca y de esa manera pues va a ser como mucho más interesante y más estimulante para ellos. Existen tipos de preguntas abiertas, preguntas cerradas, nos inclinamos más por las preguntas abiertas, facilitan obviamente más el proceso de indagación que una pregunta cerrada, por obvias razones. Pueden ser subjetivas y objetivas, o sea, una pregunta abierta puede ser subjetiva, o sea, ¿tú qué pensarías de X tema? O puede ser una pregunta abierta, también puede ser objetiva. Y bueno, todo esto hace parte del conjunto de las predicciones con las que yo empiezo a plantear el problema para después llegar a la parte experimental. Acá una clase también de uno de nuestros colegios, la docente está promoviendo precisamente la participación, haciendo una pregunta y se ve que hizo una pregunta que solo sabía una niña, pero a veces se hacen preguntas donde todo el mundo participa, levantamos la mano, promoviendo también la participación. Luego viene una etapa, o sea, después de esta parte de las predicciones y que ya quedaron planteadas en el tablero y donde ya ha quedado claro que hay un problema que hay que resolver, porque hay unos cuestionamientos que se hicieron, entonces se plantean algunos interrogantes, pues vamos a dar unas instrucciones, vamos a organizar los grupos de trabajo y vamos entonces a ver qué pasa mediante una experiencia, qué pasa con esas preguntas que nos planteamos inicialmente todos. Entonces hay una organización en los grupos de trabajo, se reparten los roles, entonces se da el espacio para que definan quién va a ser qué dentro del grupo,
Se da la consigna donde todos deben estar muy atentos, se organiza el equipo como tal y se entregan los materiales. Hay un encargado de materiales, viene, los recoge. Acá unas fotografías entregando unos materiales para trabajar, las docentes están ahí, eso es otro de nuestros colegios que se encuentran en capacitación. Y viene la parte experimental. En la parte experimental hay los dos roles muy definidos, muy claros. El rol del docente donde, ¿qué es lo que hace el docente? Empezar a resolver las inquietudes, pasando por cada uno de los grupos, viendo a ver qué está sucediendo, aclarando dudas, comprobando los aprendizajes y guiando a los muchachos a la construcción de ese concepto, el que queremos. En esta parte experimental, uno logra hacer un monitoreo de lo que es el trabajo individual y el trabajo colectivo, y es súper interesante. A mí muchos docentes me preguntan, bueno, pero es que cuando uno hace una clase de indagación, ¿en qué momento hace la evaluación? Usted está haciendo evaluación todo el tiempo. Usted está haciendo la evaluación en el momento en que está haciendo las predicciones, viendo la participación, viendo qué está pasando. Lo que pasa es que uno con el tiempo va adquiriendo la habilidad para empezar a hacer esa evaluación de esa manera. Acá en la parte experimental, la evaluación es estupenda. O sea, es genial porque cuando tú pasas por cada grupo, puedes hacer una evaluación individual. O sea, si estás muy atento a lo que está sucediendo con cada niño, y al final de la experimentación, tú te das cuenta realmente que es una de las grandes cuestionamientos que nos hacemos los docentes. Bueno, ¿y cómo hago yo para saber si realmente Alonso aprendió el concepto y le quedó claro? Si sé que a Gonzalo le quedó claro, pero a Alonso no le quedó claro. O sea, ¿cómo hago yo realmente para ver eso? En esa evaluación y en esa parte experimental, uno logra detectar ciertas falencias que hay. Entonces es un muy buen momento. Vamos rotando por los grupos, vamos viendo cómo están asumiendo cada estudiante su trabajo. Y hay un rol del estudiante que es, por un lado, asumir el rol. El trabajo de los roles es interesantísimo tanto con los pequeños como con los muchachos más grandes. Con los pequeños es muy bueno porque empiezan ellos a definir como facetas interesantes de su personalidad. O sea, hay niños que dicen, bueno, con los más pequeños generalmente lo que hacemos es dejarlos con su rol más tiempo, mientras ellos como que realmente se empoderan de su rol. O sea, no es bueno como, hoy es secretario y la próxima clase entonces usted es jefe, no. O sea, dejémoslo con un rol durante un tiempo para que ellos empiecen como a empoderarse. Pero es interesantísimo cuando ellos mismos empiezan a decir, le dicen al compañero, no, es que usted no sirve como líder, venga, yo soy el líder más bien porque es que usted no hace bien el trabajo, venga, más bien yo soy secretario que yo copio mejor. Entonces, ellos mismos empiezan a definir como esa serie de roles. Con los más pequeñitos sí es mejor dejarlos como un poco más tiempo mientras ellos como que conocen bien el papel, pero el tema de los roles es interesante porque de verdad que en cuestiones de su personalidad y su formación les va definiendo como muchas cosas y van identificando ellos situaciones o cosas que quizás no conocían o no se habían despertado de su personalidad. El trabajo en equipo, el trabajo individual, obviamente la responsabilidad para ejecutar la experiencia. Bueno, acá vemos unos niños trabajando en equipo, haciendo un registro entre varios. Estos son más pequeños. Miren, estos niños son de primero. Están haciendo una parte experimental con elementos muy sencillos. Es un grupo más grande. Acá estaban trabajando 6 niños. O sea, es para los que trabajan con los pequeños. O sea, trabajos en grupos con niños de 6 niños es un poco pesado, pero bueno, ahí van haciendo el trabajo. Acá los roles, estos son haciendo una experiencia de circuito. Ahí el encargado de materiales había acabado de llevar los materiales y se los estaba
mostrando a los demás compañeros. Esto es otra experiencia de un módulo de química, ya están también ahí en la parte experimental. El maestro pasa por los grupos, por acá se ve el maestro orientando, los niños también haciendo su propuesta ahí al interior del grupo. Estas son niñas de secundaria, también de otro colegio, haciendo su experiencia. Bueno, y quería llegar a este punto que, o sea, no me canso de repetírselo y de repetirlo con los docentes con los que interactúo. Al inicio de la charla les dije que teníamos dos pilares que para nosotros eran fundamentales, el trabajo cooperativo y el registro escrito. El registro escrito somos muy orales, o sea, por cultura, o sea, nuestra cultura es muy oral. Y hablamos y hablamos y no escribimos. No escribimos y por eso es que nos encontramos con ciertas falencias o ciertas deficiencias en la medida en que los muchachos van creciendo, van avanzando en sus procesos. Entonces, debemos escribir, debemos hacer registro escrito, debemos fortalecerlo, debemos enseñarle a los muchachos, pero también debemos empezar por nosotros mismos. O sea, yo ayer cuando hablaba con los docentes, les decía, o sea, ¿con qué moral yo le digo a un muchacho que no escribe bien, que no comprende, que no hace una buena comprensión de una lectura? Pues si yo no leo y no escribo, o sea, empecemos también por nosotros fortalecer como esa parte en nosotros, o sea, fortalecer como esas competencias también de lectoescritura, y va a ser también más fácil llegar a comprender un texto con un estudiante o a ayudarle también al estudiante en el proceso de comprensión de un texto. Entonces, si lo empezamos a hacer nosotros, también va a ser mucho más fácil direccionar ese trabajo. A mí me gusta mucho este texto que dice, bueno, suponer que alguien que no sabe escribir pueda pensar con claridad es una ilusión. La palabra escrita es la herramienta básica del pensamiento. Aquellos que no puedan usarla completamente estarán en desventaja, no solo para comunicar sus ideas a otros, sino para definir, desarrollar y entenderlas para sí mismos. Miren, el registro escrito, además de considerarse como un medio para expresar lo que se piensa y comunicar el conocimiento, permite incidir sobre el propio conocimiento. O sea, esa es una de las ventajas que tiene. O sea, poner por escrito algo implica comprenderlo muy bien. Y uno llega a eso realmente no solo con la lectura o con estudiar algo. Entonces, de ahí como la importancia y la relevancia que tiene esto. Miren, algunas instituciones académicas, a través de investigaciones y a través del desarrollo de diferentes programas, han logrado percatarse realmente de que la escritura tiene una potencialidad de transformar esos saberes iniciales y han desarrollado programas para ello. La Universidad ICESI es una de esas universidades. Y esto lo han hecho en otras instituciones, o sea, hay centros de escritura en otras universidades en el mundo. Entonces, el lenguaje escrito que tiene pensamiento de calidad es algo que no es improvisado. O sea, es algo que implica anticiparse e implica reconsiderarse. Por eso
soy como tan enfática en esta parte. Miren, Goodman dice que hay varios estudios que demuestran que los niños inician los procesos de conocimiento y los procesos de alfabetización mucho antes de ingresar a la escuela. Y que estos procesos se van desarrollando a través de la interacción social que tienen los niños o la interacción con cuestiones de la vida cotidiana. Ella dice que las escuelas ofrecen pocas oportunidades realmente para que los niños o para que los alumnos exhiban dicho conocimiento cuando empiezan la escolaridad. Eso no significa que los alumnos sean pues incapaces de producirlo, pero si nosotros empezamos a facilitar las herramientas o las condiciones pedagógicas apropiadas dentro de las instituciones educativas, de seguro nosotros vamos a obtener mejores y mayores resultados en los procesos de lectoescritura, pero hay que hacerlo, o sea, tenemos de verdad que empezar a hacerlo y tenemos que darle mucha importancia al registro escrito. A mí me preguntan los docentes, pero es que la clase dura 45 minutos, la clase dura 50 minutos, a veces no me alcanza el tiempo, ¿en qué momento escribo? Cuando se hace la experimentación, después ¿cómo hago? Es que la escritura no es que se pongan a escribir un texto o a escribir absolutamente paso a paso, o sea, de pronto los muchachos en secundaria ya pueden llegar a estos procesos, pero pueden llegar a estos procesos también si los hemos inculcado desde edades tempranas. Es muy difícil llegar a secundaria a enseñarle a un muchacho a escribir, o sea, eso sí me va a tomar mucho tiempo, eso sí va a ser un poco más dispendioso, tanto para el estudiante como para mí, pero si nosotros empezamos desde estos procesos, desde los niños y desde edades tempranas, vamos a obtener mejores resultados. Clases de registro escrito. Esto es un registro escrito. Para los que me dicen que muy tenaz, que cómo escribimos, no necesito escribir un texto. Mire, esto es un registro escrito. Yo le paso una matriz, hago una rúbrica, se la paso al muchacho. Esto es registro escrito. Eso evidencia un proceso. Acá tenemos una niña haciendo también una descripción de algo en una clase. Bueno, hay unas preguntas que son pertinentes para ayudarnos en un proceso de registro escrito, que uno ya va haciendo cambios o modificaciones de acuerdo a los diferentes grados, pero por ejemplo, qué quiero averiguar, en qué estoy trabajando, y esto lo pueden ir resolviendo los muchachos fácilmente. En la parte de predicciones, ¿qué creo que va a pasar? O sea, ¿qué creo que va a pasar? No, ¿qué sucederá si yo mezclo tal y tal? O sea, ¿qué creo que va a suceder? ¿De qué me podría dar cuenta? Cuando, o sea, esas son frases, o sea, son preguntas elaboradas de tal manera que los niños puedan empezar a hacer un registro escrito. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a buscar ya en la experimentación? ¿Qué hice? ¿Qué observé? En conclusiones, ¿qué averigüé? ¿Qué aprendí? ¿Cuáles son mis pensamientos, mis ideas? Volvemos a las clases de registro escrito. Acá hay otra niña haciendo de pronto un poco más elaborada, obviamente de un grado mayor. Esta es otra clase. Esta era una clase de sociales, ¿no? Esta no es una clase de ciencias, es una clase de sociales donde aplican indagación. Los docentes fueron formados dentro de la metodología y están haciendo indagación. Luego viene la puesta en común. La puesta en común tiene varios objetivos: escuchar, respetar, analizar conclusiones y elaborar la conclusión grupal. O sea, acá en esta parte es donde escuchamos a todos, y de ahí también, acá es muy importante el tema de los acuerdos, porque uno les enseña, ayer lo hacíamos en el taller con los docentes, bueno, no vamos a repetir lo que dijo fulanito. Para los que nos preocupamos a veces con que no me va a alcanzar el tiempo, no voy a escuchar, usted ya estuvo haciendo una evaluación durante el proceso experimental, entonces acá yo ya sé más o menos lo que ha pasado por cada grupo, entonces no necesito tampoco que me cuenten todo el proceso. Conclusiones, los niños haciendo una puesta en común al frente, pues esta es otra dinámica interesante. El profesor haciendo el cierre,
haciendo el cierre, es muy importante saber, como les decía ahora, con el tema de los conceptos, a dónde quiero llegar y que yo tenga claro realmente qué es lo que es pertinente para los muchachos. No, a veces nos preocupamos mucho por los contenidos y yo entiendo, o sea, yo entiendo el tema de los estándares y claro, nos respiran acá diciéndonos es que usted tiene que cumplir con todos estos objetivos, con todo de acuerdo a los estándares y bueno, no nos queda el tiempo, pero ¿qué es realmente lo pertinente y lo relevante de acuerdo a esos estándares que yo quiero para los muchachos? Porque si no, pasan cosas, esta es la evaluación que les decía, que es durante todo el proceso, la puesta en común, o sea, la evaluación se hace todo el tiempo. Pero me detengo, ya finalizando, quiero que pensemos en el tema de los contenidos. O sea, realmente, ¿qué es lo que necesitan los muchachos? Tanto en primaria, en secundaria, como en la universidad. Para que no nos pase, pues, esto que... Y bueno, ese era mi discurso. Muchísimas gracias. Mil gracias, María Isabel. Mientras recogemos las preguntas, una cuña al programa de Pequeños Científicos, cuya pues, la coordinadora es María Isabel, su asistente es Alonso. El programa Pequeños Científicos se lo ofrece la Universidad ICESI en el suroccidente colombiano. Lo que hace fundamentalmente es ofrecer asesorías y talleres a docentes, a coordinadores, a colegios, sobre todo el tema de la indagación guiada. Eso se hace desde la Facultad de Ciencias Naturales. Ahora, si alguien está interesado en profundizar en este tema, pues aquí está la coordinadora y está el asistente que es Alonso. Entonces, de pronto mrivas@icesi.edu.co, mirivas o aezapata@icesi.edu.co. Yo creo que de pronto podemos pasar el micrófono a alguien que tenga alguna pregunta mientras la... ¿Hay micrófono? Hola. Sí, hola. Sigue, por favor. Buenos días, mi nombre es Andrea Gómez y yo trabajo en el Liceo Tacurí. Tuve la grandiosa oportunidad de tomar el curso de Pequeños Científicos y me parece una gran forma de trabajar con los estudiantes y de construir conocimiento. Sin embargo, una de las preocupaciones, además del tiempo, es al hacer el registro de las experiencias, tenemos dificultad con el uso del lenguaje, porque a veces como profesores somos muy ambiciosos y creemos que los estudiantes pueden producir de la forma en la que nosotros producimos. Sin embargo, hay muchas habilidades del lenguaje que no están desarrolladas. Ese trabajo a veces pensamos que podemos realizarlo en una clase sabiendo que nuestras actividades son cortas y que nuestros horarios son limitados. Podemos achacarle, usando esa palabra respetuosamente, la responsabilidad a los profesores del lenguaje, ya que un estudiante puede formular preguntas si tiene el vocabulario apropiado para formular las preguntas, formular las predicciones y formular las conclusiones de sus actividades dependiendo del nivel en donde esté. Ahora, dentro de las clases y el desarrollo de este registro, ¿qué estrategias podemos manejar los docentes para ayudar de una forma práctica a que el estudiante tenga el lenguaje apropiado para registrar sus experiencias? Miren, yo creo que en ese aspecto y los que ya tienen un poco más de experiencia con esta metodología, hay que apoyarse en los pares y la metodología por proyectos es fundamental en estos espacios. Pienso que es lo que nos da la mano
y hay que hacerlos. O sea, así como tratamos y lo hemos visto, de pronto ustedes lo vieron y fue una inquietud que nos manifestaron muchos de los docentes que están acá. Bueno, entonces las herramientas tecnológicas que nosotros podamos utilizar en este momento, o sea, hay que hacer trabajos realmente en equipo. O sea, yo puedo trabajar un proyecto y decirle al profesor de español, venga, ¿usted qué va a trabajar? ¿Qué le toca trabajar en este periodo? Mire, a mí me toca trabajar esto, listo. Trabajemos este proyecto y de esa manera nos empezamos a fortalecer todos, pero es fundamental. Y yo creo que ya todos los colegios y todas las instituciones están bajo esa línea de empezar a hacer trabajos en equipo. En las universidades, o sea, en toda parte, que empecemos a buscar las fortalezas que todos tenemos y nos unamos realmente para poder brindarle al estudiante las diferentes opciones y la formación integral que queremos. Muy bien, María Isabel, hay una pregunta que dice, ¿qué relación tiene la propuesta metodológica sobre la indagación guiada con la metodología de aprendizaje basado en problemas? Es que nosotros lo que tratamos precisamente con la metodología de indagación es partir precisamente de situaciones o problemas que se presenten, o sea, el problema de la vida cotidiana, la situación, y lo que hacemos es tratarlo mediante la metodología de indagación. Entonces, esa es como la relación o el punto que hay ahí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, muchísimas gracias a María Isabel por su presentación.